Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo súper especial para todos ustedes, lleno de misterio, romance y la magia inconfundible de Estambul. Prepárense para dejarse transportar a una noche que, aunque secreta, está a punto de ser revelada. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar los detalles de esa romántica cena secreta entre Mert y Afra en Estambul. ¿Se imaginan? Suena a película, ¿verdad? Pero tranquilos, aquí en el canal siempre traemos lo más jugoso y lo más auténtico para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia fascinante, les recuerdo lo importante que es para nosotros. Si todavía no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras aventuras y les aseguro que tenemos muchísimas más preparadas. Cada clic, cada suscripción, nos impulsa a crear contenido aún más increíble para esta comunidad que amamos. Ahora sí, pónganse cómodos, quizás con un té turco bien caliente o un café, porque vamos a empezar nuestro viaje. La ciudad de los dos continentes, Estambul, ha sido testigo de innumerables historias de amor, y esta, la de Mert y Afra, tiene un toque extra de intriga. Imaginen la escena, las luces parpadeantes del Bósforo, los minaretes elevándose hacia un cielo estrellado, el aroma a especias y el murmullo de la historia impregnando cada rincón. Y en medio de todo eso, dos personas especiales compartiendo un momento íntimo, alejado de las cámaras y del bullicio de la fama. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para los que nos siguen de cerca, saben que son dos figuras públicas muy queridas, a menudo envueltas en rumores y especulaciones. Y cuando se trata de su vida privada, son particularmente reservados, lo que hace que cada detalle sea aún más valioso. La expectativa que generan sus apariciones públicas, la curiosidad sobre su día a día, se magnifica exponencialmente cuando se trata de sus relaciones personales. La noticia de su cena romántica secreta surgió, como muchas cosas hoy en día, a través de filtraciones y comentarios de fuentes cercanas. No fue un evento anunciado, ni una alfombra roja. Fue algo planeado para ser discreto, un escape de la rutina, un momento para reconectar. Y eso, créanme, solo añade más encanto a la historia. La elección de Estambul para este encuentro no es casualidad. Esta ciudad vibrante y cargada de historia ofrece el escenario perfecto para el romance. Piensen en esos restaurantes escondidos en callejones empedrados, con vistas al mar que quitan el aliento. O quizás optaron por un lugar más tradicional, con la opulencia de la arquitectura otomana, donde cada detalle cuenta una historia de siglos pasados. Estambul no es solo un destino, es un sentimiento, una atmósfera que envuelve y transforma cualquier momento en algo memorable. Lo que más nos intriga es la planificación de una cena secreta. ¿Cómo lograron mantenerlo así? Quizás se trata de un lugar al que solo tienen acceso unos pocos, un restaurante privado, o incluso una terraza exclusiva. O tal vez la discreción fue simplemente parte de su encanto, eligiendo un momento del día menos concurrido, o un punto de la ciudad que no esté saturado de turistas. Lo cierto es que el hecho de que se haya filtrado, aunque sea de manera sutil, nos dice que hubo alguien con información privilegiada. Y eso, amigos, es lo que nos fascina de esta historia, la mezcla de lo público y lo privado, la capacidad de una celebridad para crear su propio oasis de normalidad y romance. En un mundo donde la privacidad es un bien escaso, especialmente para ellos, este acto de crear un espacio íntimo se convierte en un acto de valentía y de afirmación de su relación. Ahora hablemos de la posible atmósfera de esa cena. Cuando pensamos en una cena romántica secreta, nuestra imaginación vuela. Imaginen una mesa para dos, iluminada por velas parpadeantes. Quizás un vino exquisito seleccionado con esmero. La conversación fluyendo, llena de risas, miradas cómplices y confidencias. El menú, sin duda, debió ser algo especial. Optarían por los sabores tradicionales de la cocina turca, con sus meze vibrantes y sus carnes a la brasa. O quizás se inclinaron por una cocina más internacional, con toques de sofisticación. Sea cual sea la elección, seguro que estuvo pensada para deleitar sus sentidos y crear una experiencia memorable. La elección de los platos, la presentación, el servicio, todo contribuye a la construcción de esa burbuja de intimidad. Podríamos imaginar un festín de mezzes como borek crujiente relleno de queso y perejil, dolmas frescos rellenos de arroz y hierbas, hummus cremoso con un chorrito de aceite de oliva, y quizás un plato principal como un cordero estofado lentamente, tierno y lleno de sabor, acompañado de un bulgur pilaf perfectamente cocido.
Y para el postre, un baklava delicado y dulce o quizás un postre más ligero como frutas frescas de temporada bañadas en miel y pistachos. La ubicación exacta, por supuesto. ¿O sigue siendo un misterio? Pero podemos especular. ¿Podría haber sido uno de esos restaurantes de lujo en Bellolu, con vistas panorámicas de la ciudad? Estos lugares ofrecen un ambiente sofisticado y una experiencia culinaria de primer nivel, perfectos para una ocasión especial. Pensemos en locales que combinan la elegancia moderna con toques de diseño turco, donde la atención al detalle es impecable y la clientela suele ser selecta. O quizás un rincón más íntimo en el barrio de Balat, con su encanto bohemio y sus edificios históricos. Balat, con sus calles empedradas, sus casas de colores vibrantes y sus pequeñas plazas, evoca una nostalgia romántica. Un restaurante acogedor allí, quizás con un patio interior lleno de flores, podría ofrecer la discreción y el encanto que buscaban. O incluso, tal vez se aventuraron a cruzar el Bósforo hacia el lado asiático, buscando la tranquilidad de barrios menos conocidos. El lado asiático de Estambul, como Kadıköy o Üsküdar, ofrece una perspectiva diferente de la ciudad, a menudo más relajada y auténtica. Podrían haber elegido un restaurante con vistas al mar en la Costa de Moda, o un local tradicional en el corazón de Kadıköy, rodeado de la vida local. Las posibilidades son infinitas, y cada una evoca una imagen diferente de su encuentro. Pero más allá del lugar y la comida, lo realmente importante es la conexión entre Mert y Afra. Una cena secreta no es solo una excusa para comer bien, es una oportunidad para fortalecer lazos, para crear recuerdos y para reafirmar su relación lejos de las presiones del ojo público. Imaginen la tranquilidad de saber que están juntos, disfrutando de un momento genuino, sin interrupciones, sin poses, solo ellos dos. Es en esos momentos donde se forjan las relaciones más sólidas. La capacidad de desconectar del mundo exterior, de centrarse el uno en el otro, es un regalo invaluable, especialmente para personas que viven bajo constante escrutinio. Es un recordatorio de que a pesar de sus carreras públicas y sus vidas agitadas, siguen siendo dos personas que se quieren y que valoran su tiempo juntos. La noticia de esta cena secreta, a pesar de ser un detalle privado, ha generado mucha conversación entre sus seguidores. Y eso es porque, en el fondo, todos amamos las historias de amor. Nos inspira ver a personas que, a pesar de sus ocupadas vidas, encuentran tiempo para cultivar sus relaciones. Y el hecho de que lo hagan de manera discreta, en un lugar tan emblemático como Estambul, solo añade un toque de magia y romanticismo a la narrativa. Es como un cuento de hadas moderno, donde el amor se esconde en los rincones más bellos del mundo. La admiración que generan tanto individualmente como en pareja, hace que sus fans se interesen por cada faceta de sus vidas, especialmente aquellas que les permiten mostrar su lado más humano y vulnerable. ¿Podría esta cena ser un preludio de algo más grande? ¿Un momento de reflexión antes de un anuncio importante, o simplemente una escapada para recargar energías? Nunca lo sabremos con certeza, y esa es parte de la belleza de estas historias. Nos dejan con la intriga, con la especulación, y con la esperanza de que, sea lo que sea, estén viviendo un momento feliz y significativo. A veces los momentos más importantes son los que se viven en la intimidad, lejos de los flashes y los titulares. Esta cena podría ser una forma de reafirmar su compromiso mutuo, de recordar por qué están juntos y de fortalecerse ante los desafíos futuros. Y mientras pensamos en ellos, en esa cena romántica bajo el cielo estrellado de Estambul, recordamos la importancia de esos pequeños gestos. La dedicación a la privacidad, la elección de un escenario evocador, la intención de crear un momento especial. Son esos detalles los que hacen que una cena se convierta en una experiencia inolvidable. No se trata solo de la comida, sino del contexto, de la atmósfera, de la compañía. Es la suma de todos estos elementos lo que crea una memoria imborrable. La planificación de una cena secreta en sí misma es un acto de amor, un esfuerzo consciente por crear un espacio para la conexión y la intimidad. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta romántica cena secreta de Mert y Afra en Estambul. Hemos especulado sobre los posibles escenarios, los sabores y sobre todo, la conexión íntima que compartieron. Lo que queda claro es que incluso en la vida de las figuras públicas, hay espacio para el romance, la discreción y los momentos privados que nutren el alma. Hemos intentado darles una pincelada de lo que pudo haber sido, basándonos en la información que ha trascendido y en nuestra propia imaginación guiada por el encanto de Estambul.
En resumen, hemos explorado la idea de una cena romántica secreta, destacando la magia de Estambul como telón de fondo y la importancia de la privacidad para figuras públicas como Mert y Afra. Hemos fantaseado con los detalles, desde la posible atmósfera hasta el menú, y hemos reflexionado sobre el valor de estos momentos íntimos para fortalecer las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este viaje imaginario y que les haya parecido tan intrigante y encantador como a nosotros. La belleza de estas historias precisamente radica en esa mezcla de realidad y especulación, que nos permite conectar con la emoción humana detrás de las figuras públicas que admiramos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Y ahora, para seguir construyendo esta comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginan dónde pudo haber sido esa cena? ¿Qué platos creen que disfrutaron? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus ideas son lo más valioso. Quizás tienen alguna recomendación de restaurantes románticos en Estambul que creen que encajarían a la perfección. Compartan su conocimiento con nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple me gusta nos dice que vamos por buen camino y nos anima a seguir creando. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les gusten las historias de romance y los viajes. La difusión es clave para que nuestra comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerden, el amor como Estambul tiene 1001 historias que contar.